Bien, vamos a hacer algunos problemas porque le estoy dando un ejercitario donde le estoy enviando unos cuantos problemas. Vamos a hacer algunos de modelo. El primero de ellos dice así: un cuerpo inicialmente sólido de masa 80 gramos recibe calor y sufre variación de la temperatura como se muestra en el gráfico. Determine A, la temperatura de fusión de la sustancia; B, el calor latente de fusión del cuerpo; C, el calor específico del cuerpo en el estado sólido; y D, el calor específico en el estado líquido. Bueno, ¿qué datos tenemos acá? Tenemos la masa que es 80 gramos. Tenemos el gráfico donde tenemos unos cuantos datos ahí. Y vamos a intentar responder la primera pregunta. ¿Qué pedía? La temperatura de fusión de la sustancia. Entonces, si dice el problema que inicialmente el cuerpo estaba en estado sólido, obviamente estamos en esta zona. Acá estamos. Esta es la parte donde el cuerpo es sólido. Acá se funde, acá ya no hay nada de líquido, perdón, acá ya no hay nada de sólido, acá ya es todo líquido en esta parte. Entonces acá es sólido, allá líquido y acá es la fusión. Entonces eso es lo que tenemos que entender de un gráfico de esta clase. Entonces dice la temperatura de fusión y la leemos directamente acá. Acá está en estado sólido, se está calentando. Acá empieza a fundirse, entonces directamente del gráfico sale que la temperatura de fusión es 200 grados. 200 grados centígrados. Directamente del gráfico. Ya está la primera pregunta. La segunda dice el calor latente de fusión. Calor latente de fusión. Recién habíamos visto que calor latente es igual a la masa por el calor latente, en este caso de fusión de la sustancia. ¿Tenemos este calor? Sí lo tenemos, es este calor que está acá. 300 menos 200, el calor QL, es igual a 300 menos 100 calorías, todo esto calorías. Entonces quiere decir que es 200 calorías, es nuestro calor de fusión. La masa la tenemos de 80 gramos, el dato del problema, entonces se despeja pues y ya está. Y esto da 2,5 calorías por gramos. Este es el calor latente de fusión de la sustancia, calor latente de la fusión del cuerpo. La pregunta C, esta ya es la A, esta es la B, ahora la C, que dice calor específico del cuerpo. Bueno, sabemos que el calor, esa es la C pequeña, sabemos que el calor específico es U sobre masa por sobre variación de temperatura. Sale esto de la ecuación, de esta ecuación, del calor sensible. De acá. Entonces, despejando esto, tenemos esto. Tenemos este calor, dice, calor específico del cuerpo en el estado sólido. O sea, nos tenemos que situar en esta parte del gráfico, acá, en este lado del gráfico. Porque en el estado sólido, allá estado líquido, acá esto nos pide. Entonces, ¿cuánto vale Q acá? Q es esto. Q es 100. 100 calorías. La masa es 80 gramos. ¿Y delta T cuánto es? 200 menos 100, 100. Esto da 0,012 calorías sobre grados centígrados. Ahí está. Finalmente, D, dice calor específico en el estado líquido. Ahora nos situamos acá, porque acá es estado líquido. Calor específico en este estado nos pide, es la pregunta D.
Y hacemos lo mismo que acá, solo que con los valores que corresponden. ¿Cuánto vale Q acá? Esto es Q ahora. 600 menos 300, pues 300. 300 calorías. La masa sigue siendo 80 gramos. Y delta T, esta delta T, 300 menos 200, 100 grados centígrados. Entonces esto es igual a 0,037 calorías sobre grado centígrado. Entonces así de sencillo es operar con esta clase de problemas cuando tenemos su diagrama, en este caso diagrama de calentamiento. El diagrama de enfriamiento ocurre de la misma manera, solo que empieza al revés. Como se está enfriando, empieza de la temperatura alta, tiene las mismas, en este caso, pendiente para abajo, ¿verdad? Porque va a ir disminuyendo a medida que va avanzando el tiempo, porque la temperatura va a ir cayendo, porque se está enfriando. Esto es de calentamiento porque el cuerpo está recibiendo calor. Entonces, tiene las mismas características, solo que a la inversa. Entonces, esta es la manera de proceder cuando tenemos una situación como esta. Vamos a hacer ahora el siguiente problema de aplicación. Bien, el problema dice lo siguiente. Un bloque de hielo de masa 60 gramos a menos 10 grados centígrados se introduce al mismo tiempo que 20 gramos de cobre a 80 grados centígrados en un calorímetro que contiene 300 gramos de agua a 20 grados centígrados. Siendo la capacidad térmica, bueno, esto da como dato al final, la capacidad térmica del cobre y el calor específico del hielo, pide la temperatura final de equilibrio térmico. Bueno, los datos están acá, como les decía, el calor específico del cobre, es 0,092 calorías sobre gramo grado centígrado y el calor de fusión del hielo es 80 calorías por gramo. Siempre es útil hacer este tipo de cuadritos porque nos ayuda a, una vez que ordenamos ahí los datos, la cosa sale sola. Pero acá lo que tenemos que tener en cuenta es identificar cuántos elementos tenemos. De eso depende el éxito de esta clase de problemas. Y acá tenemos, ¿qué tenemos ahí? Dice un bloque de hielo, tenemos hielo, el primer elemento. Después dice 20 gramos de cobre, hay cobre. El calorímetro contiene agua. Dice que son 300 gramos de agua. En principio tengo esos, pero ¿qué pasa? Tengo hielo, tengo cobre, tengo agua, pero el hielo se va a fundir, entonces otro elemento es hielo, fusión. Una vez que se fundió, se va a convertir en agua, pero aparte de esto, esta agua eran 300 gramos, acá habían 80 gramos, dice, 60 gramos de hielo, eso se va a convertir en agua, más esa cantidad. Entonces sería agua que viene del hielo, podemos hacer así, ¿verdad? Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5 elementos. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Me estoy olvidando de uno. Me estoy olvidando nada más y nada menos que del calorímetro. Ahí está. Ahí está. Porque acá me da la capacidad térmica de ese calorímetro. La capacidad térmica del calorímetro dice que es 50 calorías sobre grados centígrados. Entonces en total hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Entonces tenemos que construir nuestro cuadrito, con 6 lugares, 6 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, entonces vamos a empezar por el calorímetro. Luego ahí se va a meter el cobre. En el calorímetro hay agua. Se puso ahí hielo. El hielo que se va a fundir.
fusión. Y el agua que va a provenir de esa fusión, el agua que vino del hielo. Entonces acá están los 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. Dice el calorímetro no tengo la masa del calorímetro ni su capacidad térmica, no sé de qué material es, pero me da la capacidad térmica del calorímetro. Me da esto. C grande del calorímetro. Y yo sé que C grande es igual a masa por C. O sea que me está dando este producto. Entonces lo que voy a hacer es borrar esta rayita de acá. Y voy a poner acá 50, que es 50 calorías por grado centígrado, es la capacidad térmica del calorímetro. O sea, me da aquel producto. Pide la temperatura de equilibrio, la vamos a llamar T nomás a esa temperatura. Y la temperatura inicial del calorímetro y va a tener que ser la misma que la temperatura del agua que está conteniendo, que es 20 grados centígrados, dice el dato del problema. Es la temperatura del agua y que también va a ser la temperatura inicial del calorímetro. Bueno, se introduce un pedazo de cobre. ¿Cuánto es la masa del cobre? Busquemos ahí. 20 gramos de cobre. 20 gramos. El calor específico del cobre es un dato del problema, es 0,092. La temperatura de equilibrio es la incógnita. ¿Y cuál es la temperatura inicial del cobre? Dice que está a 80 grados. Agua, habían 300 gramos, dice el problema. El calor específico del agua es 1, no hace, eso tenemos que saberlo. Esta es la incógnita y el agua estaba inicialmente a 20 grados centígrados. Aquí, de este 20 es lo que sacamos este dato para el calorímetro, porque el calorímetro, el agua tiene que estar contenida en algo, y ese algo es el calorímetro. Siguiente elemento es el hielo. ¿Cuántos gramos de hielo? 60 gramos de hielo, que está a menos 10 grados. A menos 10 grados. Bien, acá me falta un dato, sería el calor específico del hielo, pero lo vimos en el problema anterior y se lo voy a completar acá. El calor específico del hielo es 0,5 calorías sobre grado centígrado. Entonces acá es 0,5. La temperatura, el hielo primero va a convertirse, o sea, el hielo primero se va a fundir. Y la fusión del hielo sabemos que ocurre a 0 grados centígrados. De modo que la temperatura final del hielo no es esta, sino que es 0. Estamos hablando del hielo en estado sólido que estaba inicialmente a menos 10 grados centígrados. El primero tiene que llegar a fundirse. Una vez que alcanza esta temperatura y que se fundió toda la parte sólida, ahí empieza a subir y ya a comportarse como líquido. En este momento es la temperatura de fusión del hielo. Bien, ya borré todos los diagramas. En el momento que hay fusión, que ahí no existe variación de temperatura y la ecuación que se usa es U es igual a masa por LF. La masa la tenemos, la masa del hielo es de 60 gramos. Estos datos, como no hay variación de temperatura, estos datos no entran. Simplemente acá yo puedo poner acá LF igual a 80 grados calorías sobre gramo. Entonces el calor que voy a utilizar es este, que es un calor latente en el momento de hacer la ecuación de calor. Y acá el agua, que ya se convirtió el hielo que ya se convirtió en agua, perdón, es esto. El calor específico del agua es 1. La temperatura inicial de esa masa de hielo que se fue derritiendo obviamente es 0 grados y ese va a alcanzar la temperatura de equilibrio. Entonces acá estamos como para montar nuestra ecuación y aplicar esto. Sumatoria de todas las Q es igual a 0. De acá que viene que es importante identificar cuántos elementos hay, porque si no acá vamos a tener problemas. Si nos tragamos algún elemento y acá vamos a tener problemas y no nos va a salir el resultado.
Entonces, acá ya tenemos todos los elementos. En la sumatoria de las Q, acá sería el Q del calorímetro más Q del cobre más Q del agua más Q del hielo más Q del hielo en la fusión. Este es calor latente, recién borré acá su hielo fusión, lo ponemos ahí. Estamos ya en este elemento y acá, más Q del agua. Todo esto es igual a 0. Acá tiene que haber 7 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, perdón. 6 elementos, lo mismo que acá. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 6 elementos. Bueno, ya después es jugar con todo esto. Esto es calor específico por delta T. O sea, si es 50 por T menos 20. Temperatura final menos inicial. Acá ya tenemos esto. Voy a ir un poco más para atrás para que quepa todo. Ya está esto. Falta este. Acá tengo todos los datos. Es masa, que es 20, por C pequeña, 0,092, por la diferencia de temperatura, T menos 80. Ya está este. Ahora este. El agua, 300 más 300 por 1 por T menos 20. Ya está este. Más el hielo. El hielo aquí, acá si ustedes identifican, esta es esta expresión. Q es igual a masa por C por delta T. Es esta expresión y es esta expresión. Pero acá, en el Q del hielo, tenemos que usar esta otra. Q es igual a masa por LF. Masa por LF. Entonces es 80 por la masa primero. 60 por 80. Y ya está este. Luego, perdón, acá me equivoqué. Este no es todavía esto. Acuérdense que el hielo tiene que fundirse y alcanzar de la temperatura de menos 10 grados, que era la temperatura inicial del hielo, según el otro problema, y él tiene que alcanzar 0. Este calor es todavía sensible, es esta expresión. La siguiente, esta es la... Todavía casi me trago esto. Entonces acá es 60 por 0,5 por delta T, que es 0 menos 10, que es más 10. Final menos inicial. Listo, acá estamos en el tema del hielo. Ahora recién vamos a ver hielo fusión, y es lo que había puesto que borré, es 60 por 80, y ahora estamos con este. Y me falta el último elemento. Ahora ya es 60 gramos de agua por el calor específico del agua y por la diferencia que es T menos la temperatura inicial de esa agua, que era 0 grados. Y todo esto es igual a 0. Bueno, haciendo todas las operaciones, resulta ser que T sale 4,92 grados centígrados.